3, 4 personas. Un poquito. Hola, hola. Ay, ay, ay. Bueno, mientras llega un par más que sea, no sé si alguna consulta, pregunta, acotación. No, creo que no, profe. Iremos entonces a lo de hoy día. A ver, pongamos el chat por aquí por si acaso. Eso. Ya. ¿Prefieren partir por lo fácil o por lo difícil? Por lo difícil. Tenemos un voto por lo difícil. Tenemos 2 votos por lo difícil. Increíble, ¿eh? Esperé que fuera al revés. Pues ya que estamos, empezamos por lo difícil, ¿no? Ya, pues será, pues Eh, empecemos por lo difícil. Ok, o sea, yo creo que si logro entender lo difícil, lo fácil ya no va a ser puede ser, ¿ah? explicación. Espérenme un segundo. Ah, mami. Vaya para allá, mami. Vaya, estoy haciendo una clase. Vaya, mamita. Ya. Ya, ahí sí. Ok, vamos entonces. Resulta que hasta el minuto hemos visto muchos métodos de resolución de problemas de ecuaciones de recurrencia. Recordemos, para que no nos perdamos, las ecuaciones de recurrencia, nosotros las resolvemos porque se supone que puede ser de que cuando estemos programando algo que requiera una recurrencia, pueden expresarse el uso de recursos en una ecuación de recurrencia. Y para poder nosotros comparar dos soluciones de recurrencia, tenemos que sacar el tiempo, el uso de recursos que ocupa cada uno. Hemos visto muchos métodos, pero lo interesante es que existe, buenos días, señor Sebastián, un método que se denomina el método o teorema maestro. Se llama así porque en realidad engloba una cantidad enorme de distintos problemas que resuelve de manera inmediata. Y existen dos versiones, la versión full y la versión simplificada. La versión simplificada se pasa en universidades de bajo nivel. No, a mí me pasaron la simplificada y estudié en la UDEC. La simplificada se pasa generalmente en cursos menos formales y la versión full, que resuelve todos los problemas, salvo los que hay que aplicar telescópica o método de ecuaciones lineales homogéneas, es el que paso yo en este curso, ¿ya? Así que, eh, si tenemos un problema del tipo T de n es igual a veces T de n medios, digo n medios, n partido por b más f de n, siendo a un número mayor o igual a 1 y b un número mayor que 1, entonces T de n es exactamente teta de n elevado al logaritmo en base b de a, si simplemente resulta que f de n es acotado por arriba
por n elevado a una constante c, siendo que esa constante c es cualquier cosa menor al logaritmo en base b de a. Ustedes no tienen que demostrar nada, usted simplemente dice, si es que se cumple que la función es acotada por un polinomio cuyo grado es menor que el logaritmo en base b de a, llega y dice, esta es la respuesta, punto, se acabó. Esa es la condición 1. La condición 2 dice que t de n va a ser igual a orden o teta de n elevado a c por el logaritmo de k más 1 de n. Ese k más 1 me quedó horrible. Ahí quedó algo mejor. Si es que f de n es acotado exactamente por n elevado a c por el logaritmo késimo de n. Siendo esta vez c exactamente igual al logaritmo en base b de a. Y la tercera condición es que t de n es exactamente igual a teta de la función de n, esta que está acá, si f de n es acotado por abajo por un polinomio cuyo grado en este caso es mayor al logaritmo en base b de a, pero además el inconveniente de que debe existir un k menor que 1, y aquí lo voy a escribir de las dos formas, como desigualdad y como límite. N mayor que 0, tal que a por f de n partido por b es menor o igual a k por f de n para todo n mayor o igual a n0. Y escrito como desigualdad, cualquiera de los dos sirve. Límite, cuando n tiende a infinito, de k de f de n partido por a f de n partido por b es mayor o igual a 1. Mucha escritura, mucho cosito, pero en realidad esto es algo que nos resuelve los problemas de manera instantánea. ¿Ya? A ver, voy a tratar de poner las cosas en otro orden para tener un pequeñísimo espacio de trabajo, porque en realidad con este teorema se necesita un pequeño espacio de trabajo, nada más. Supongamos que tenemos, no sé, t de n es igual a t de n medios más log n. Tenemos esa fórmula. Entonces, para resolver esto, saber cuál es el orden de esta ecuación, lo único que tenemos que hacer es identificar cuánto vale A. ¿Cuánto vale A en este ejemplo de acá? 1, 1, 1, muy bien. ¿Cuánto vale B en el ejemplo de acá? 2, 2, 2. Deutsch. Por lo tanto, ¿cuánto vale C? Bueno, no sé. En realidad, C voy a ser bien estricto. ¿Cuánto vale el logaritmo en base B de A? B es 2, A es 1, logaritmo en base 2 de 1 es 0. Muy bien, el logaritmo de 1 es 0, siempre, da lo mismo la base. Entonces, vamos a intentar el caso 1. Si quiero intentar el primer caso, que es este, lo que tengo que hacer es corroborar que mi ecuación es acotada por arriba por un polinomio de grado menor al logaritmo en base b de a. Es logaritmo de n, que es nuestra función acompañante, acotada por arriba por n elevado a c, siendo c menor que el logaritmo en base b de a, que en este caso es 0. ¿Es eso cierto o es falso? es falso. Efectivamente es falso. Vamos a corroborarlo. Efectivamente es falso porque, voy a trabajar aquí, el límite
de n partido por c, partido por el logaritmo de n, como c es menor que 0, entonces esto queda como el límite de 1 partido por n elevado a menos c por log de n, función creciente, esto es igual a 1 partido por infinito, que es 0. Y como queríamos que lo acotara por arriba, tenía que resultar infinito. Así que no podemos ocupar el caso 1. Veamos el caso 2, este de aquí. Dice, esta es la condición. Logaritmo de n tiene que ser acotado exactamente por n elevado al logaritmo en base b de a. N elevado a 0. Cualquier cosa elevado a 0 es 1. No vale. Logaritmo késimo de n. ¿Es esto cierto? Por si acaso, log k de n es igual a log k elevado a log n elevado a k. ¿Para qué valor de k esto es cierto? Estoy desde muy temprano en reunión, así que por eso estoy comiendo ahora. Ya pues, ¿para qué valor de k esta afirmación es cierta? El log de n crece igual que el log elevado a k de n cuando k vale ¿qué? 1. 1, claro, efectivamente. Cuando k vale 1, así que si k vale 1, esto es cierto. Como es cierto, entonces nosotros vamos a ocupar esta condición. Así que t de n es teta de n elevado a c, que ya dijimos, c es 0, por lo tanto, n elevado a 0 es 1, logaritmo k más 1, o sea, logaritmo 2 de n. Y listo, terminamos el ejercicio. Eso es todo. Esto es lo difícil. Recuerde, cuando usted haga el test, y en general cuando trabaje en realidad, perdón, todo esto que está acá, usted lo va a tener escrito, ya sea en la PPT, en un PDF, en papel, lo tiene disponible. Lo único que tiene que hacer es identificar si lo que usted quiere resolver, si cumple la condición 1, 2 o 3, y aplica. Nada más. ¿Alguna duda? Hay que digerir primero bien la información. Bueno, Profe, dígame. mi duda es, al momento de realizar el test, ¿es necesario como ver que probé con varias hasta que encontré la... No, basta que son todas excluyentes. Por lo tanto, basta que una de ellas le Co- sirva y termino. comprendo. Gracias. Ahora, usted puede decir, chuta, profe, igual es como mucha letra, mucha cosa, y de repente hay formas más fáciles de hacerlo. Si la función f es más fácil, eventualmente mejor me conviene ocupar otro método. Para eso es que en realidad el teorema maestro tiene su versión para niños, no, la versión simplificada. La versión simplificada del teorema maestro tiene la misma escritura, obviamente, porque es el mismo teorema. Recordemos que esto es una B. Pero, si B es mayor o igual a 2 y además
f de n se comporta igual que un polinomio, entonces el teorema maestro se simplifica enormemente. T de n va a ser teta de n elevado a d si es que a es menor que b elevado a d. Es teta de n elevado a d log n si a es exactamente igual a b elevado a d. Y finalmente es teta de n elevado al log en base b de a en el caso que sobra, si a es mayor a b elevado a d. Y este es el teorema maestro simplificado, que se puede hacer si solo si estas dos condiciones se cumplen. Veamos un ejemplo. T de n es igual a, no sé, 4 veces t de n medios más, no sé, n cuadrado más log n. Entonces, ¿cuánto vale a para este caso? 4. 4. ¿Cuánto vale b en este caso? 2. 2. ¿Y cuánto vale d en este caso? Algo. Ya. D es el grado de la polinomio acompañante. Lo acompañante acá es todo esto. Ahora, la pregunta es, ¿lo que acabo de encerrar es un polinomio? Sí. Técnicamente no, pero se comporta como uno. Vamos a corroborarlo. El límite cuando n tiende a infinito de n cuadrado partido por n cuadrado más log n es igual. Aplico L'Hopital 2 veces y me va a quedar límite de 2 partido por 2 partido por, esto es 1, n por c, y luego a 1 partido por n por c lo vuelvo a aplicar L'Hopital y me queda menos cuadrado por una constante. Esta cuestión, a medida que n tiende a infinito, claramente tiende a 0, por lo tanto, esto es 1. Apliqué el L'Hopital 2 veces. Lo hice rápido porque se supone que esto lo deberían saber hacer. Por lo tanto, como el límite, el resultado fue un positivo real, entonces efectivamente esto de acá arriba y esto de acá abajo se comportan igual. Eso es lo que vimos las clases anteriores, antes de empezar con recursividad. Por lo tanto, lo que acabo de demostrar es que lo que está encerrado en un círculo es un polinomio de grado 2, o se comporta como un polinomio de grado 2. Así que D es 2. Como entonces esto es cierto, nosotros podemos aplicar teorema maestro simplificado. Vamos a ver. Tenemos que comparar A con B elevado a D. ¿Cuál de los dos lados es más grande? ¿Izquierda o derecha? ¿Cuál es la relación que hay entre estos dos números? Son iguales. Son iguales. Son iguales, pues son iguales. Y como son iguales, aplico esta partecita. Así que, T de n es simplemente teta de n elevado a d, que es 2, por log n. Listo, se acabó. Esta es la versión fácil. Pero al final, lo fácil o difícil, lo único que determina es cuánto es el texto que tengo que corroborar nomás. Recuerden que ese texto, esa parte, esas condiciones van a estar escritas, por lo tanto usted lo único que tiene que ver es cuál de las condiciones es la que más
se acomoda al problema que usted tiene. Gracias por el corazoncito, Felipe. Lo agradezco. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Le quedó más o menos clara la idea? Quizá vemos Sí, un o ejemplo. sea, Sí, con algo. esta explicación que di ahora, o sea, es un poco más sencillo. Sí, así es mucho más sencillo, ¿cierto? Pero el otro caso Sí. tampoco es tan complicado. Lo que pasa es que hay más texto nomás. Pero no importa, eso no tiene por qué usted recordarlo de memoria. Quizás si vemos un ejemplo adicional, nos queda un poco más claro la parte difícil. Vamos a ver otro ejemplo. De hecho, el ejemplo que les voy a mostrar acá es un ejemplo de examen. Es una pregunta de examen, una pregunta difícil. Así que si me entienden esta pregunta, están, según yo, más o menos claritos para el test del próximo jueves. Recuerden que igual hay una guía para que usted pueda practicar. ¿Eh? Está subida en el sitio. ¿Por qué dibujo tan mal la N? Listo. Qué terrible que se vea tan sencilla y sea de examen. Pregunta. ¿Qué método ocuparíamos para resolver este problema? La más sencilla. Vamos a partir por el principio. Sustitución forward o backward, ya vimos que cuando la matemática es muy compleja, ocupar sustitución forward y backward es poco intuitivo. No nos beneficia de mucho porque tenemos que encontrar un patrón y cuando la matemática es muy compleja, encontrar el patrón es muy difícil. Tenemos después telescópica. Telescópica se ocupa sí y solo sí tenemos de un lado n y del otro lado n-1. Así que no podemos ocupar telescópica. Ecuaciones lineales homogéneas, no podemos ocuparlos porque aquí no hay una relación lineal entre la izquierda y la derecha. Así que tampoco sería el caso. Y finalmente, teorema maestro. Pero teorema maestro nos exige que en la derecha la n esté dividida por un entero. Y esto es una raíz. Así que no podemos ocuparlo. Tampoco podemos ocupar el método de reemplazo, porque el método de reemplazo nos exige que para poder demostrar por inducción sepamos más o menos cuánto es. Y la verdad es que viendo esto yo no sé cuánto es. ¿Nos queda algún método que... ¿Nos queda algún método, no? Creo que no. Haga memoria. ¿Hay algo que hayamos hecho en estas clases anteriores que podríamos usar? ¿Se acuerda de una vez que vimos algo y no lo pudimos resolver porque no había un método que nos resolviera una división? Y hicimos algún truco que nos convirtió esa división en una resta y ocupamos telescópica. ¿Se acuerda de eso, no? Sí, sí, recuerdo que... ¿Cómo se eh, llamaba? buena pregunta, no lo recuerdo, para qué le voy a mentir, pero recuerdo que hizo eso en una clase. Eso se llamaba cambio de Magia variable. negra. Muy bien, Felipe. Se llamaba método de cambio de variable. Así que hagamos un cambio de variable para poder adaptar esto. Ayúdenme aquí. Voy a escribirlo convenientemente porque usted sabe que la raíz cuadrada no es nada más que n elevado a un medio. Entonces tenemos esta escritura. La cosa es que yo quiero algo de manera de que un lado me quede m y el otro lado me quede m medios. ¿Qué podría hacer? N igual a qué cosa podría ser. Recordemos, hint, el medio está en el exponente. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo para llevar la variable al exponente?
aplicar una exponencial. Correcto. En particular voy a aplicar la exponencial de base 2 porque el 2 me gusta. Usted puede aplicar la exponencial que a usted se le ocurra, pero a mí me gusta el 2. 2 elevado a n. Así que nos queda t de 2 elevado a n igual a t de 2 elevado a n elevado a 1 medio más 2 elevado a n. Pero nosotros sabemos que a elevado a b elevado a c es lo mismo que a elevado a b por c. Eso lo sabemos. Por lo tanto, esto que está acá adentro lo puedo escribir perfectamente como 2 elevado a m medios. Así que, siguiendo la estructura clásica del método de cambio de variable, renombramos la función para que nos quede más cómoda. I de m es igual a i. Pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende todo lo que hice hasta el minuto o hay algún paso que no se entendió? Profe, ahí donde dice y de x es igual a, ¿qué es lo que está al lado de Una del T. 2 elevado a x? Es Ah, una es T. una t. Es la T. Ahí sí. Simplemente recuerde que el método común de ocupar cambio de variable es primero cambiamos la variable y después ajustamos la función para que nos quede dependiente siempre a la izquierda. Lo que me tiene que quedar es una función que dependa exclusivamente de un número, de una variable, una sola, sin nada más, sin una multiplicación, sin un cuadrado, sin nada. Entonces ahora podríamos aplicar algunos de los teoremas que anteriormente había mencionado. Exacto, exacto. A ver, veamos, identifiquemos cuánto vale A en este caso. 1, 1. ¿Cuánto vale B? 2. 2. 2. ¿La función que nos acompaña se comporta como un polinomio? Sí. Sí. Vamos a ver. Límite, cuando n tiende a infinito, de n elevado a d, sería un polinomio, partido por 2 elevado a m. Vamos a ver qué polinomio se comporta igual a esto. A ver, es d. Voy a aplicar L'Hopital d veces. O sea, voy a derivar d veces. Si n elevado a d lo derivo d veces, me Queda queda d factorial, d factorial. d factorial. D factorial. Por otro lado, si derivo 2 elevado a m d veces, me va a quedar 2 elevado a m por 2 elevado a d, creo que es. Porque regla la cadena. No importa. No es log d. No es 2. Es logaritmo natural. Logaritmo natural de 2 elevado a d. Bueno, pero en realidad ese valor no me importa. Es una constante. Es un valor constante. Este es un valor constante. Este es un valor constante. Este no. Crece con m. Por lo tanto, 1 partido por infinito es 0. ¿Qué quiere decir que nos haya dado 0? Quiere decir que lo de abajo crece más rápido que lo de arriba. Por lo tanto, no se comportan igual. Siempre, siempre, téngalo claro, regla mnemotécnica. La exponencial es siempre superior que cualquier polinomio. La exponencial es una de las cosas más grandes que tenemos. De hecho, a ver, sí. Así que, no es un polinomio. Como no es un polinomio, tenemos que ocupar teorema maestro full. Ahora, ya tenemos en mente
2 elevado a m es siempre mayor a un polinomio. Por lo tanto, voy a ocupar el caso 3 del teorema maestro, que ustedes lo pueden revisar en sus apuntes en todo caso, que era que 2 elevado a m es acotado por abajo por n elevado a c, siendo c mayor al logaritmo en base b de a, pero en este caso es el logaritmo de 1, por lo tanto es 0. Da lo mismo el c que elija. El exponencial siempre crece más rápido que un polinomio, así que esto es cierto. Entonces yo podría ocupar el caso 3, pero lamentablemente el caso 3 tiene una condición adicional. Tengo que corroborar que existen k menor que 1, tal que el límite, cuando n tiende a infinito, de k por f de n, que f de m en este caso es m, 2 elevado a m, partido por a veces, a es 1, f de m medios, o sea, 2 elevado a m medios. Si hago la división, esto me queda el límite k por 2 elevado a m medios, y esto es infinito. Infinito hasta donde yo sé es mayor que 1, que era la condición que teníamos que cumplir. Así que la segunda condición de la parte 3 del teorema maestro full se cumple. Y al cumplirse, entonces, por teorema maestro full, caso 3, T de m, I de m es θ de 2 elevado a m. ¿Alguna duda? Si no, sigo. Ahora, lo que yo quiero saber es el valor de T de n, cuánto crece T de n, no cuánto crece I de m. Así que vamos a hacer el reemplazo. I de m es T de 2 elevado a m. T de 2 elevado a m. Pero 2 elevado a m es n. Así que es T de n. T de n es θ de 2 elevado a m. Pero 2 elevado a m es n. Así que es n. Y ahí terminé. Este es básicamente el ejercicio más difícil que les puede tocar. Voy a hacer uno exactamente igual en el test. Así les beneficio a los que vinieron a clase. Qué buena frase, anótalo, Mario Hugo. Ya. ¿Alguna duda respecto a la resolución? Fíjese que cada paso de la resolución es simple. Esto es obvio. Esto de acá cambiamos la variable. Esto de acá lo único que hicimos fue cambiar la función. Acá lo único que hicimos fue corroborar algo obvio, que el exponencial crece más rápido que cualquier lineal, digo, que cualquier polinomio. Eso es obvio, lo tienen que grabarse en su cabeza. La exponencial crece más rápido que cualquier polinomio. Esta es argumentativamente la parte más difícil del ejercicio. Y después aplicamos el teorema maestro y reemplazamos. Felipe dice que no le quedó claro lo del cambio entre funciones. Lo que pasa es que usted cuando tiene esto de aquí, supongo que a esta parte se refiere, si no me corrige, reemplazamos la variable, pero para poder nosotros ocupar el teorema maestro en este caso, al lado derecho, al lado izquierdo nos tiene que quedar la función dependiente de la variable y al lado derecho la función dependiente de la variable dividido algo. Y aquí no está. Así que siempre en el método de cambio de variable hacemos el truco de manera de convertir una función que tiene algo extra, que en este caso es un exponencial, en una función que dependa exactamente del valor. Eso es lo que hicimos. Entonces,
Este reemplazo de acá, de hecho, es automático. Usted va a tener algo acá y va a decir, ah, bueno, lo que tengo acá, y lo nota exactamente, pero reemplaza la variable por una X, es exactamente y de X. Y llega y hace el reemplazo acorde a eso. Por favor, nunca se me vaya a equivocar. Fíjese que este cambió, pero este se mantuvo intacto. No se me vaya a equivocar. Esto no se modifica en este paso, porque yo lo que estoy cambiando es la función t por la función y. Aquí no hay función t, por lo tanto no hay cambio. No se vaya a equivocar. Por mientras tiene más dudas o consultas, pónganme presente en el chat, por favor. Los que vinieron, pongan presente. Los que no vinieron, no sé. Pero ponga presente, por favor. Y hay una guía subida en el sistema, la preparó el ayudante. Una vez que esa guía esté resuelta, o sea, va a tratar usted de resolverla, el día martes con ustedes vamos a resolver las dudas que quedaron de esa guía, o las dudas en general. Para el jueves, recuerde, idealmente da 2, el Discord está funcional, ustedes pueden hacer sus consultas ahí. Yo doy algunos avisos, el ayudante está muy, muy atento al Discord, así que, y yo generalmente me conecto, de hecho, por eso es que tengo la imagen de un monito, porque el Discord generalmente lo ocupo para otra cosa. Así que cualquier consulta que tengan, el Discord está abierto. Vale, gracias, profe. Sí, en realidad eso, el Discord lo hice a petición de algún alumno por ahí que me dijo, oiga, profe, sería bueno hacer un Discord, así que le pedí al ayudante hacer el Discord. Vamos a tratar de ocuparlo lo más óptimo posible. No sé, pueden coordinarse dentro del Discord, entre ustedes también, porque recuerden que tienen el test es de a 2. Y no sé, eso. Antes de terminar, recordemos, por favor, a ver, tiene que tener una sección para memes. Sí, o yo lo creo o le digo al ayudante que lo cree. Tiene que haber una sección para memes. Tiene razón. No. Antes que nos vayamos, les recuerdo que este domingo tenemos un compromiso cívico, aunque es un poco patúo decirlo que nosotros tenemos deberes cívicos con todo lo que se han aprovechado, pero de todas formas, hay mucha gente que se sacrificó literalmente por conseguir este grano de arena que tenemos este domingo, esta oportunidad. No es la mejor, no está bajo las condiciones ideales, es cierto, comparto, pero le recomiendo que vaya, agarre su lapicito, agarre sus ganas de cambiar este país, el hashtag de ayer, no sé si estaban atentos, y vaya a poner su opción, ya sea la opción que a mí me gusta o la opción que a mí no me gusta, porque no porque usted vaya por la opción que empieza con R, le voy a decir que no vaya, ponga su opción. Es muy importante que participemos, especialmente los jóvenes, ustedes. Yo ya soy adulto mayor, o sea, no adulto mayor, adulto joven, perdón. Ya me estaba poniendo más viejo de lo que. Ustedes son menores de 30, vayan, participen, muestren a la clase política rigente que les vamos a quitar el chanchito. Nos vemos, ojalá celebrando el próximo martes. Que esté muy bien. Nos Chao, vemos, profe, que esté profe, que bien, esté bien. cuídese. Chao, chao. No puedo hacer eso, pero sí.